Vamos a empezar el tema de la electricidad con una pequeña introducción. Vamos a ver un vídeo. Prestad atención porque salen conceptos importantes que luego vamos a ver y os voy a ir preguntando cosas. Luego ya haremos un índice, veremos lo que vamos a tratar en el tema, pero de momento vemos la introducción y os quedáis con las cosas importantes. La electricidad es un flujo de cargas eléctricas generado de forma natural o por el hombre. Es potencialmente peligrosa, pero extremadamente útil. La electricidad se produce a escala atómica. Los protones tienen carga positiva y los electrones negativa. Por regla general, la electricidad solo involucra a los electrones. En un conductor eléctrico. Vale, primera cosa, ¿cómo se produce la electricidad? Pues la electricidad se produce a nivel del átomo, ¿vale? Lo del átomo ya os suena. Ya habéis tratado el átomo, suena de protones, neutrones, electrones, ¿vale? Los protones, ¿qué carga tienen? Positiva, ¿vale? Y los neutrones que tienen carga neutra que están en el núcleo, pero lo que nos interesa a nosotros son los electrones, que son los que giran en las órbitas, ¿vale? Los electrones, que son los que tienen una carga negativa, son los que producen la Los protones se mantienen unidos en los núcleos atómicos, mientras que los electrones se mueven libremente. Dado que tienen la misma carga eléctrica, los electrones se repelen entre sí. Cuando un electrón se desplaza, repele a los electrones cercanos, que a su vez repelen a los otros. El flujo de electrones en movimiento se conoce como la corriente eléctrica. Para generar... Ya nos ha dado la definición de corriente eléctrica. Si ahora dijerais que me definíais corriente eléctrica, ¿cómo qué diríais? Los electrones se repelen. ¿Qué es? Los electrones Se repelen entonces. se repelen entre sí, entonces se produce movimiento, ¿vale? Y ese movimiento es lo que genera la corriente eléctrica. Luego ya le daremos una forma mejor a la definición, pero en principio el concepto es ese. La corriente eléctrica se introducen electrones en un material conductor, tal como el acero, el aluminio, el oro o el hierro. Los electrones se mueven con facilidad a través del material conductor. Vale, los electrones no pueden andar por ahí, los tenemos que poner en algún sitio, los ponemos en algún material y ese material es lo que nombra como material conductor, ¿vale? Es el que nos conduce los electrones. ¿Qué material se ha nombrado? Aluminio, Aluminio. ¿Qué son todos esos materiales? Conductores, y son metales. Cuando hicimos la clasificación de los materiales, los clasificamos por su uso, por su naturaleza, por su origen. Pues estos son metales. Este flujo de electrones se denomina una corriente eléctrica. La cantidad de energía que tienen los electrones en un determinado punto es lo que llamamos voltaje. La intensidad del impulso que reciben está relacionada con lo que se conoce como diferencia de potencia, que es la diferencia de voltaje entre dos puntos. Cuando hablemos de magnitudes eléctricas, la primera que vamos a ver es esta, que he nombrado aquí, que es la diferencia de potencial o voltaje. Lo que miramos en las pilas cuando estabais haciendo el coche, que miramos las pilas, esta no me vale, que de 4,5, esta sí que me vale, es eso, el voltaje, la diferencia de potencial. ¿Esta cuánto tendría? Esta que os pone aquí el ejemplo, 3,6 voltios, ¿vale? Bueno, pues este es el primer concepto, la diferencia de potencial, que es la diferencia de voltaje entre los dos extremos de la pila. Otra magnitud que vamos a utilizar también. La tasa de flujo de electrones constituye la intensidad eléctrica, que se mide en amperios. La siguiente magnitud, la intensidad. Tasa de flujo de electrones, una forma de decirlo un poco rimbombante, si no lo entendéis muy bien, en vez de tasa de flujo de electrones, pues el número de electrones que circulan, ¿vale? La cantidad de electrones que circulan. Y se mide en amperios. El voltaje, que no lo hemos dicho antes, se mide en voltios.
En los materiales aislantes como la goma, ni los protones ni los electrones tienen libertad de movimiento, por lo que no puede fluir la corriente eléctrica. Hay muchas formas de producir corrientes eléctricas. A gran escala en centrales eléctricas. O a pequeña escala mediante pilas. Nuestra capacidad de producir energía eléctrica y transformarla en otras formas de energía es lo que mueve a nuestro mundo moderno. ¿Vale? La última cosa que aparecía allí, ¿dónde se genera? ¿Dónde se genera la energía eléctrica? ¿Cómo la podemos generar? ¿A gran escala? A gran escala. En centrales. Hay el tipo de centrales donde se puede producir electricidad, todo Y eso. Otra cosa que he nombrado es los materiales. Cuando salía el correo, aislantes. Eso es, la goma, por ejemplo, es un material aislante. Tan importante como un material conductor es el material aislante. Sobre todo cuando nosotros tenemos que estar en contacto con ese material conductor y tenemos que trabajar con él, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los cables van cubiertos de un material aislante o un mango de un destornillador también tiene que ser de un material aislante. Bueno, pues estos conceptos son los que vamos a ver en